Se concede la palabra a continuación para pronunciar la lección inaugural por la Facultad de Química al doctor don Mario Díaz Fernández, catedrático de Ingeniería Química. Señor rector magnífico, excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, autoridades, miembros de esta universidad, queridos amigos, señoras y señores. La senda que lleva al paraíso comienza en el infierno, decía alrededor del año 1320 Dante Alighieri en la Comedia, unas décadas antes del 1347 de la Yersinia Pestis. Después vino Sandro Botticelli a retratar el infierno, el purgatorio y el paraíso. El contexto era muy diferente del que ahora nos toca vivir, aunque las figuras poéticas de tránsito son importantes para el desarrollo social, cualquiera que nos acompañe en el mismo, sea Virgilio o Beatriz. Pero la historia continuó. La peste acabó en 1353. Los reyes católicos reorganizaron España, se funda la Universidad de Oviedo en 1608, después de mucho papeleo administrativo, y exactamente 300 años después se funda la Sociedad Americana de Ingeniería Química. Antes, los británicos habían desarrollado la eolípila de Alejandría, creando la máquina de vapor. Hace casi 20 años, Fukuyama anunció el final de la historia y hace 6 meses nos dicen que parece que empieza una nueva historia. Mis condolencias hacia quienes no la verán y mi agradecimiento a quienes han hecho posible que nosotros estemos aquí. Ahora están ustedes atendiendo, desgraciadamente con mascarilla, esta lección inaugural que imparto en representación de la Facultad de Química, lo que agradezco cordialmente. Quiero recordar a todos los que me antecedieron en esta labor y, por supuesto, al último profesor de la Facultad de Química que me antecedió en esta presentación, a José Barluenga, fallecido en el año 2016, sin duda una de las personas de nuestra facultad más reconocidas en los últimos 40 años. También quiero recordar a todos los profesores fallecidos de la facultad y, en particular, a los profesores posteriores al año 1940, de los que somos deudores directos en mi generación. Durante años, muchos de esos profesores mantuvieron un reconocimiento nacional, en ocasiones internacional, y produjeron un gran impacto en la industria regional, en una época en la que ésta representaba un envidiable porcentaje de la nacional. Cuando en 1976 hice el curso de aptitud pedagógica, lo primero que nos indicaban era que antes de empezar cualquier lección había que conocer a los alumnos para ver qué impartir. Diré, como no puede ser de otra forma, que la calidad de los alumnos que tengo hoy es extraordinaria, todos con una gran formación, aunque con una diversidad de base y conocimientos difícil de igualar. Procuraré adaptarla a los intereses de todos los presentes, conscientes de esta imposibilidad, incluso de casi 45 años de docencia por varias universidades, una vez finalizado el curso CAP. Aquí tienen ustedes el índice gráfico de la lección. Aunque Dante dejó escrito: aquel que escucha bien toma apuntes, entiendo que es difícil tomar notas, sobre todo para los revestidos. Así que lo tenéis todo en papel y en la web. Ya sabéis que, como tampoco es una TG, no tiene evaluación directa. El primer día de clase suelen presentarse los objetivos, la historia de la materia, hasta dónde se pretende llegar, para qué se piensa que sirve la asignatura. Así que aquí, ¿qué es y para qué sirve la ingeniería de procesos? Y en particular de procesos biológicos. Mitos de Grecia y la ingeniería de procesos. Vamos a hablar de la ingeniería de procesos, término usado frecuentemente en las empresas de ingeniería como sinónimo de ingeniería química. La historia de la conversión del agua del Nilo en sangre o del agua en vino son solo algunos de los procesos que no han sido suficientemente descritos. Entre ambos, los griegos, creadores de grandes leyendas, han contribuido con numerosas propuestas de comportamientos, relaciones y desarrollo de fenómenos. Estos modelos de comportamiento, algunos, pocos con final feliz, son los que llamaríamos sistemas estables, mientras otros son auténticas tragedias como una especie de sistemas no estables, incluso ante perturbaciones de muy pequeño valor. Podemos así ver tentativamente la aplicación de la mitología griega a un sistema industrial como es el control de procesos.
La dinámica de un proceso como el del alma humana resulta muy compleja, por tanto difícil de analizar y con frecuencia incapaz de amortiguar las perturbaciones exteriores. Los dioses griegos, en lugar de calmar, redirigir o amortiguar los problemas, eran auténticos incendiarios, generadores de perturbaciones. Los cambios que se producían en la historia fueron contados en particular por Homero. Los propios dioses veían lo que no les gustaba, el controlador decidía cómo actuar y los héroes actuaban para ajustarlo. En realidad el sistema estaba mucho menos regulado y algunos hacían de todo. El resultado era que los errores no eran corregidos completamente por el conjunto controlador-actuador como hacen los equipos actuales de la industria, pero la analogía que se muestra aquí resulta de interés para ver ambos sistemas y mostrar buenas similitudes entre los mismos. Quizás, no obstante, también pudiera considerarse el sistema de los dioses como mucho más avanzado, como si ellos fuesen los primeros analistas sometiendo a los procesos humanos a tensiones, aprendiendo estos de esa historia y sirviendo para modificar el propio comportamiento humano. Así se produciría un impacto en el proceso que podría haber llegado a la conformación de nuestra sociedad europea. Los mitos griegos han sido siempre una fuente de inspiración para la literatura, la pintura o la escultura, y como se ve pueden serlo también para la industria. Las historias de los mitos permiten muchas analogías, resultando maravillosas como fuente para ver qué pasa o puede pasar, incluso como un modelo de predicción. Así podríamos cambiar el enfoque clásico de pensar de qué mitos somos deudores por otro que diga dónde se puede aplicar este mito o modelo. Así que, ¿por qué no también un mito como modelo para la ingeniería química o de procesos? Para analizar la evolución de la ingeniería química, me parece que se puede utilizar como ejemplo el mito de Afrodita en forma razonablemente ajustada. Se le achacan a Afrodita, Venus en la mitología romana, dos posibles genealogías. En la más extendida, nació como mujer adulta de la espuma del mar, de los genitales de Urano arrojados al océano por Cronos en la guerra de Titanes. Es la diosa nacida de las olas y la primavera cubrió su desnudez vistiéndola. Después, los vientos céfiros la guiaron a la morada de los inmortales. La segunda de las genealogías indica que era hija de Zeus y Dione. Elegir entre dos teorías religiosas suele ser complejo y a veces peligroso, incluso en las religiones politeístas. Así que, como es difícil continuar con las dos, seguiremos con el primer modelo más extendido que han difundido de forma muy bella un buen número de pintores y escultores. Como se ve, los mitos resultan cautivadores, brillantes, y suele ser un poco descorazonador mirar la realidad, lo mismo que al comparar los modelos matemáticos y los experimentos. Parece así interesante contrastar el modelo presentado del mito de Afrodita con la realidad, en este caso de la ingeniería química, y en particular de su paso a ingeniería científica. Como se puede ver, la ingeniería química presenta también una clara doble genealogía como Afrodita. Además, vale tanto para Estados Unidos inicialmente como después de 40 años en Europa o 60 años en España. Es la aparición de Afrodita en la espuma del mar. De forma simplificada, hay una industria química que se desarrolla a partir de la industria e ingeniería mineras con una contribución importante, por ejemplo, en energía, explosivos o fertilizantes. Hay otro camino, que es la industria que procede de la ciencia química de principios del siglo XIX, avanzando de forma rápida la orgánica a finales de siglo. A partir de entonces, y el primer tercio del siglo XX, se idea una estructura global para lo que se va entendiendo como sector. Se describen las industrias y los procesos utilizados en ellos. Los genealogistas hablan de varios promotores en esta etapa, entre ellos el MIT y Manchester. Se incorpora la necesidad de hacer cálculos cuantitativos, balances de materia y energía como desarrollo de una ingeniería. Se van haciendo después contribuciones procedentes, por ejemplo, de la química física, en aspectos como la cinética y los procesos de interfase, incorporándose así a una mayor cultura de las publicaciones científicas. El resultado de la Segunda Guerra Mundial muestra el camino desde el carbón hacia el petróleo. El reconocimiento en Estados Unidos de la importancia de las contribuciones de los profesionales de este ámbito anima, por un lado, a liberarse de anteriores enfoques y, por otro, a la búsqueda de un campo propio. Las ingenierías han solido aparecer como un aprovechamiento de recursos y de necesidades empujados por algunos procesos disruptivos e intereses sociales. Era evidente la necesidad de su valoración en forma cuantitativa en lo que suele denominarse etapa de balances.
Con el paso del tiempo, la incorporación de las universidades y las ciencias básicas se transforman de ingenierías cuantitativas en ingenierías científicas. Algunas ingenierías han hecho este paso rápido, otras más recientemente. En los años 50, 1950, los antecedentes históricos indicados preparan este paso para la ingeniería química. La creación de la revista Chemical Engineering Science, Ciencia de la Ingeniería Química, en octubre de 1951, fue importante en la transformación de la ingeniería química como ciencia, no solo por el nombre. Al involucrar a editores, sobre todo del Reino Unido, Holanda, Francia y Estados Unidos, contribuyó a la globalización de la estructura y concepción de la ingeniería química que había comenzado en Estados Unidos. Esta concepción es la que hemos tratado de desarrollar en las últimas décadas en España. Peter Danvers, que había estudiado química y se formó después en el MIT, fue el primer editor en jefe del Chemical Engineering Science entre 1958 y 1982. Se pueden señalar muchos profesores como iniciadores y creadores de la ingeniería química o con nombre análogo como ingeniería de procesos, pero para mostrar algunos objetivos y enfoques, en particular la transformación en ciencia y asimismo por mi conocimiento, haré hincapié en la contribución de Peter Danvers. En el año 1953, en que se descubrió la doble hélice, dicen que en el entorno del Pub Eagle, importante también para mí, Danvers publica en Chemical Engineering Science uno de los artículos de quizás mayor impacto para la ingeniería química sobre la forma de flujo en procesos, introduciendo el concepto de distribución de tiempos de residencia. Hasta entonces, la mayoría de los avances se habían realizado en términos de transportes de interfase entre fluido y pared, zonas o fases, con diferentes temperaturas o diferentes concentraciones. Estos desarrollos habían sido tratados teóricamente por ingenieros mecánicos o energéticos y químico-físicos. Se transportaba, pero no había una herramienta para analizar los procesos, la eficacia en los cambios de concentraciones o temperatura sin o con reacción que dependen de la forma de flujo. En palabras recientes del profesor Colin Webb, otros ingenieros transportan, los ingenieros químicos procesan. El trabajo de Danvers contribuyó precisamente a enfocar el análisis de los procesos, reactores, equipos de transferencia de materia o de energía. Y esto ya es diferente a lo que hacían otras ingenierías que trataban solo los fenómenos de interfase. La transformación de la ingeniería de procesos y la asimilación de los fenómenos de transporte como propios para la ingeniería química, que habían desarrollado otras áreas, dio soporte a la reivindicación de la ingeniería química como ingeniería científica independiente. Danvers había trabajado en el MIT a finales de los años 40, después en la Autoridad Nuclear del Reino Unido, en el Imperial College y finalmente en la Universidad de Cambridge. Son interesantes un buen número de sus puntos de vista que han tenido cierta trascendencia en diversos campos de la ingeniería química. Así, promovía una combinación imaginativa de matemáticas simples con una mirada profunda en las realidades física y química. Comentaba incluso que una educación altamente matemática no promovía la innovación industrial. Pero sobre todo era una persona afable, amante del vino y el coloquio con jóvenes investigadores. Como conclusión, cuando se compara pues, la ingeniería química con el modelo o mito de Afrodita, hay también dos posibles genealogías partiendo de la química o de la ingeniería. Surge en forma repentina del océano de diferentes procesos industriales a partir de conocimientos de física y química arrojada por académicos en la guerra de las áreas de conocimiento, la guerra de titanes. Como Afrodita, ha tenido muchas andanzas, interacciones con otras áreas, así como descendientes. Los vientos céfiros de la Segunda Guerra Mundial la transformaron en una disciplina científica, guiándola a la morada de las áreas inmortales. Quizás aquí la palabra inmortal de sobra, pero resulta poético. Así pues, el modelo de Afrodita o Venus parece mostrar un buen ajuste con la evolución de la ingeniería química. Se ha podido así dar aplicación a un modelo que llevaba cerca de 3.000 años sin aplicar en el campo de las ciencias experimentales y quizás pueda servir para extrapolar otros fenómenos. Pero los productos, las industrias y las ingenierías evolucionan. Los productos que exige la sociedad van cambiando cada vez más rápido, así lo hacen las industrias y, en consecuencia, la formación que la universidad debe proveer para hacerlas funcionar. Pero no son solo los nuevos productos los que promueven la modificación de las ingenierías. Los movimientos y enfoques sociales influyen cada vez más en la definición de los alcances y objetivos de cada ingeniería. Desde hace décadas se están produciendo algunas tendencias generales en las ingenierías. Una es la aproximación a las disciplinas científicas, como se ha dicho, con el objetivo de explicar los procesos de estudio, confluencia entre disciplinas, ingeniería y ciencia.
Otra, la segunda, es buscar la aplicación de sus conceptos en otros campos, interdisciplinariedad. La ingeniería química debe mucho al desarrollo de la industria petrolífera en los años 40. De hecho, muchos libros de texto siguen teniendo un enfoque claro en esa dirección. Posteriormente, diversos desarrollos y el paso de fuentes fósiles a renovables en bioprocesos requieren nuevos textos que los incluyan. En tercer lugar, atender y estar atentos a los movimientos y sentimientos sociales, la forma de ver el futuro de la humanidad, confluencia con el pensamiento humanístico. Las primeras definiciones de ingeniería química a finales del siglo XIX incluían el estudio de procesos físicos, químicos y biológicos para producir bienes para la sociedad. La producción de energía, el uso de carbón y la incorporación de petróleo a partir de la Segunda Guerra Mundial hizo que se concentrase en productos químicos. A partir de los años 70 se comenzaron a introducir paulatinamente más procesos biológicos. En los últimos 10 años este fenómeno se ha ido incrementando, en particular con la introducción de las consideraciones de sostenibilidad. Vamos pues a hablar ahora de ingeniería de procesos biológicos. La sustitución de recursos fósiles por renovables está cambiando muchas mentalidades. Y la ingeniería de procesos no es ajena. Hay varias tendencias en su desarrollo, pero una es precisamente la introducción de cada vez mayor de procesos biológicos junto a los tradicionales químicos. Si dentro de algunas décadas le corresponde a alguien de mi área de conocimiento dar otra conferencia inaugural, seguro que introducirá nuevos temas. Quizás la transformación digital u otras que son difíciles de prever en este momento. Como se ve en la figura, han existido procesos de aprovechamiento de material biológico, así como también fermentaciones y tratamiento de residuos acuosos y sólidos desde muy antiguo. Pero la profundización en su conocimiento, optimización y promoción de otros nuevos se remonta a finales del siglo pasado. La ingeniería química debe contribuir en esta área que involucra los campos de la biodegradación de materia orgánica, los cultivos de o con materia biológica, la preparación de biomateriales, la atención al medio ambiente y en biomedicina con importantes perspectivas, y otras aplicaciones que se podrán realizar a partir del conocimiento más completo de genes y moléculas con posibles transformaciones. En el momento actual, no es difícil imaginar que los aspectos biomédicos van a adquirir un interés adicional creciente. Una propuesta de modelo, propuesta para esta tendencia. Permítanme introducir aquí el mito de Alcmena. Alcmena, por si puede servir como modelo de este nuevo cambio. En forma resumida, Alcmena era hija de Electrón. Se casó con Anfitrión. Voy despacio porque es un poco lioso. Se casó con Anfitrión, que se alistó en la batalla de los Telebeos. En la última noche, antes de partir, Zeus se introduce en la alcoba de Alcmena, manipulando el tiempo y tomando la personalidad de Anfitrión. Alcmena da a luz a 2 gemelos, Hércules e Íficles. Anfitrión quiso vengarse en Alcmena, pero Zeus lo impide y Anfitrión acaba perdonándola. La ingeniería de procesos biológicos, hija de la ingeniería química, se une con una prometida de la juventud de la biología, y en esta unión contribuye en la lucha por la sostenibilidad y el desarrollo de la medicina. Tiene, pues, al menos 2 poderes. Uno en el campo de la sostenibilidad y la bioeconomía, con posibles perspectivas de conformar las plataformas para elaborar los productos de consumo y biomateriales, y otro en el campo de la salud y la biomedicina. Aún no sabemos si el modelo es suficientemente bueno, pero tiene buenas perspectivas considerando los desarrollos recientes, aunque aún se encuentra lejos de los trabajos de Hércules. La formación. Albert Einstein decía ya en 1950 que nuestra época parece caracterizarse por la perfección de los medios y la confusión de los objetivos. La perfección de los medios se ha ido incrementando de una forma no imaginable entonces, pero la confusión de los objetivos no ha desaparecido. La creciente complejidad es algo común en la formación de muchas disciplinas. Como casi siempre, se precisa la integración de conocimientos, al menos como formación humana. Debemos formar en las herramientas que permitan aportar bienes y servicios a todos los ciudadanos, lo que habitualmente se hace en las empresas en un acuerdo con la sociedad. Se precisará una amplia formación en los aspectos éticos y sociales, y el conocimiento cultural será cada vez más importante. Quizás incluso conocer los líos de los dioses y su impacto en nuestra cultura occidental. Y, por qué no, también de la cultura del Índico-Pacífico. Una de las organizaciones internacionales que más ha contribuido al desarrollo de la ingeniería química, en particular para la formación y evolución profesional, es la Institution of Chemical Engineers, la IChemE.
La Universidad de Oviedo es una de las 2 universidades españolas que tiene acreditado en este momento su grado. Se indican en la figura algunos aspectos que la IQMI señala de interés para la formación. La enseñanza de máster en España se configura como el camino hacia la profundización, quizás doctorado, aunque también debe ser útil en la remodelación profesional de los graduados. En nuestro departamento se oferta un buen máster de Ingeniería Química como camino de profundización y otros 2 también de alta calidad para la especialización en el campo alimentario. Vamos a ver qué se puede decir de tendencias mirando a la investigación. Para ilustrar la situación y tendencias en ingeniería de procesos y el purgatorio, parece conveniente hacer la pregunta ¿qué investigan los ingenieros químicos de procesos? Evidentemente, esta es una cuestión imposible de responder de forma general. En una primera aproximación se puede tener alguna idea a partir de las temáticas que se presentan en los congresos globales más importantes que están anunciados para el año 2021 y que se indican en la tabla. Como se ve, o yo les indico, junto con las áreas tradicionales existe una tendencia hacia la bioeconomía, la alimentación, los biomateriales, la salud, la seguridad y el medio ambiente. Existe, por supuesto, una gran diversidad temática en los diversos países, incluso en España o en mi departamento. Así que, para dar una idea más detallada, se indicarán en este apartado algunos temas tratados personalmente en las últimas décadas en el grupo de tecnología de bioprocesos y reactores. Estos que voy a indicar son también ejemplo de los temas que habitualmente se tratan por un gran número de investigadores en nuestro país. En nuestro departamento, por ejemplo, hay personas participando en otros 4 grupos de investigación reconocidos por la universidad: catálisis, reactores y control, ingeniería ambiental, tecnología, biotecnología y geoquímica ambiental y nanopartículas, membranas y bioanálisis. Aunque tenemos experiencia en otros campos, aquí en el contexto de esta lección indicaré solo la aplicación de la ingeniería de procesos biológicos que se señalan en esta tabla. Como verán, estos 5 temas están fuertemente involucrados en los procesos relacionados con la sostenibilidad. Por tanto, bien alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS de la ONU y con el programa Next Generation de la Unión Europea. Comentaré a continuación estos temas. El primero de ellos, normas y ética ambiental. La contaminación en fase acuosa ha sido objeto de mucho esfuerzo investigador, en nuestro caso aplicado al tratamiento de aguas industriales, en cuyo campo diseñamos algunas de las plantas más grandes de España y con tecnologías que se han ido implantando paulatinamente en nuestro país. El lixiviado de vertederos es un residuo de mucha complejidad para su tratamiento, en el que se ha trabajado en la integración de operaciones, en la biodegradabilidad del residuo y en la caracterización de la población microbiana. Alguno de los nuevos contaminantes en los que se ha hecho hincapié en estos últimos años ha sido el de los emergentes con concentraciones habituales de partes por millardo. Otro es el problema de los microplásticos, que nos ha impactado en los últimos 5 años y para el que se busca solución y, si es posible, su eliminación. En ambos temas estamos en una etapa bastante inicial. Finalmente, la sociedad debe mirar con visión holística el impacto de sus tecnologías en aras a la sostenibilidad de nuestro planeta. En este contexto, hemos trabajado en la evaluación del análisis de ciclo de vida y en la huella de carbono, en procesos de tratamiento de aguas o de producción de leche, aceite, frutos, entre otros. En segundo lugar, B, bioeconomía. España estableció en el año 2016 su Estrategia Española de Bioeconomía Horizonte 2030, que constituye una base muy importante para la sostenibilidad con el aprovechamiento de residuos y recursos renovables. Uno de los recursos más interesantes en el contexto de la bioeconomía son los lodos de depuradora, con alto contenido bacteriano junto a otros componentes como ácidos húmicos que les hace asequibles para su procesado por hidrólisis térmica y oxidación húmeda. Se pueden así obtener productos tales como proteínas o hidratos de carbono, habiendo demostrado su interés en los últimos 10 años. Un producto muy importante procedente de la industria del papel es el licor negro, que tiene actualmente un uso energético. La composición del mismo parece mostrar que podría tener un aprovechamiento en términos de diversas moléculas de interés, lo que hemos estado estudiando para la obtención de productos químicos útiles. Hay un buen número de subproductos de diversas industrias que se han procesado para su mejor aprovechamiento por vía química o microbiológica. Se realizaron estudios para empresas como DuPont, Mittal, Fertiberia, Capsa o Bayer, entre otras. Algunos de ellos son claros ejemplos de las posibilidades de la economía circular. Otro campo al que hemos dedicado bastante esfuerzo es la recuperación de proteínas residuales y otros subproductos de la industria alimentaria. Se incluyen aquí los procedentes de la industria láctea, por ejemplo, lactoferrina, sangre de matadero, proteínas de huevo, residuales o no, o de pescado.
Las principales operaciones aplicadas han sido la absorción, intercambio iónico, ultrafiltración, extracción y precipitación. Los problemas de separación planteados son muy interesantes, en particular al considerar la necesaria integración de procesos. En tercer lugar, preparación de materiales. En los últimos años han aparecido un buen número de tipos de materiales blandos con buenas perspectivas económicas. Diversos residuos se han podido transformar en geles o precipitados metálicos con diversos usos, por ejemplo, para la preparación de catalizadores como nanopartículas o aprovechando el residuo orgánico para preparar carbón activo, lo que demuestra que la degradación de materia orgánica no debiera ser siempre su tratamiento principal. La preparación de biomateriales, biopelículas o biopartículas adquiere mayor importancia cuando se trata de un material biodegradable, en particular al evitar los plásticos. Como material de partida se han utilizado sobre todo proteínas residuales, interaccionando con otros materiales o aprovechando las transformaciones térmicas. Otro grupo de materiales se han desarrollado para una aplicación biomédica, como scaffolds, andamios, para el crecimiento de células regenerativas humanas. Por ejemplo, se ha hecho con fibroblastos. Otras aplicaciones que se valoran son su posible utilización alimentaria. Finalmente se han comenzado a preparar varios tipos de materiales a partir de materia lignocelulósica que pueden tener aplicaciones en campos diversos como el ambiental. En cuarto lugar, ingeniería de bioprocesos. Se considera aquí la obtención de productos incluyendo la transformación biológica que puede o más bien suele incluir algunos procesos de separación. Nos hemos concentrado en procesos microbianos mucho más que enzimáticos. Un grupo de transformaciones ha buscado la obtención de moléculas más sencillas como alcoholes o ácidos orgánicos. La obtención de alcohol ha tenido interés para nosotros con el doble objetivo de tener material combustible o de su uso como bebida alcohólica. El primer objetivo requiere grandes volúmenes difíciles de obtener si se piensa en sustratos como el lactosuero. La obtención del ácido láctico es muy tradicional y se ha mostrado su interés cuando se obtiene a partir de residuos alimentarios. Nuestro principal trabajo ha sido, no obstante, la obtención de ácido lactobiónico, que presenta gran interés económico, habiendo sido los pioneros en su obtención por vía microbiana. La producción de enzimas es una alternativa interesante en términos de valor económico con volúmenes no excesivos. Nos hemos concentrado en la producción de proteasas, que son importantes, por ejemplo, en detergentes, fijándonos en su obtención con células libres o inmovilizadas. Un último apartado aquí es la caracterización de la población microbiana para el diseño de procesos. En particular, se ha hecho elaborando modelos segregados con la incorporación de citometría de flujo aplicada en los campos alimentario y ambiental. También se ha trabajado en la caracterización de las especies presentes en poblaciones mezcladas por técnicas de PCR. Y en quinto lugar, alimentación. Los procesos de mejora en la producción de alimentos, tan tradicionales como la cerveza y la sidra, han sido objeto de trabajo, en particular su etapa de fermentación. Algunos objetivos han sido la mejora de la calidad de la cerveza, consiguiendo límites óptimos de algunos compuestos químicos. Otros fueron la modelización matemática de los procesos de fermentación, la evaluación de fenómenos de mezcla o el impacto del consumo energético. También se desarrollaron los primeros modelos de computación de dinámica de fluidos, CFD, Computational Fluid Dynamics, en España en el campo de la ingeniería química a partir del año 1994. En la fabricación de sidra se han estudiado las fermentaciones alcohólica y maloláctica, las variaciones en la composición de los productos, los microorganismos y diversos aspectos genéticos, así como la importancia de los procesos de inoculación de microorganismos. También se han optimizado producciones tradicionales, en particular en el mundo de los quesos. La seguridad alimentaria es un campo muy amplio. En nuestro caso, hemos estudiado la importancia de la inoculación y la estructura del alimento en la seguridad de varios productos alimentarios sólidos, en particular cárnicos, utilizando como patrón una especie del género Listeria. Se ha modelizado su crecimiento, prediciendo la extensión del patógeno según las condiciones de procesado y la evolución en el mercado. Otro aspecto estudiado interesante en la preparación de alimentos sólidos es el fenómeno del ahumado y el impacto del tipo de ahumado en la presencia de compuestos pirénicos. Finalmente, se han preparado y evaluado nuevos alimentos, considerando en particular la composición y su valor energético, la evaluación de las propiedades reológicas tangenciales y normales y, finalmente, con pruebas organolépticas. Algunos nuevos alimentos han sido, por ejemplo, diversos productos derivados del huevo, como mayonesa con muy bajo contenido en colesterol o con bajo contenido energético, o a partir de sangre de matadero, sobre todo de plasma, se han preparado productos de confitería, además de separar materiales de interés como gamma, globulinas, entre otros. Gracias a Caja Rural por su larga colaboración en este campo alimentario. Trascendencia de la investigación. No podemos olvidar que el futuro depende de nuestra actividad y capacidad, y esto forma parte de la responsabilidad de la universidad, de su compromiso con la sociedad.
también de la ingeniería de procesos. Demostrar los logros obtenidos con los fondos que nos aporta la sociedad es imprescindible, y así como también visibilizarlo en los entornos exteriores. Y ahí resulta necesario señalar la importancia de los rankings, en particular el de Shanghái, que ha servido, por ejemplo, a muchas universidades para decidir a qué otras enviar a sus becarios. Merece la pena recordarlo, ya se ha comentado antes, en particular al estar presente la Universidad de Oviedo entre las 500 primeras del mundo. Aunque no corresponda con nuestra área de conocimiento, en este punto quiero recordar la actividad excelente de nuestro compañero Carlos López Otín. También tenemos que hacer hincapié en los ingresos que para la universidad representa el desarrollo de proyectos competitivos o no, que por propio interés la universidad debe cuidar y promover. Todos suspiramos porque nos toque un cuponazo. Otro aspecto muy importante en este momento es la tendencia creciente a la coordinación entre grupos de investigación, en particular el establecimiento de redes o asociaciones coordinadas estratégicas. Estructuras para la promoción de la ingeniería de procesos. Es muy importante la colaboración en organizaciones que promueven la ingeniería de procesos. Por la amplitud y significado para la ingeniería química en el mundo y por el trabajo conjunto que ha llevado a cabo con nuestro departamento, quiero recordar a la IQMI. Respecto a sociedades específicas, para no enumerar muchas otras, en particular, quiero señalar dos organizaciones muy ligadas con las temáticas ya expuestas de ingeniería de bioprocesos, en las que tengo experiencia y en las que la Universidad de Oviedo está jugando un papel importante. SEBIOT es la Sociedad Española de Biotecnología, creada en 1988. Hace 4 años promovimos el establecimiento de la Federación Iberoamericana de Biotecnología. META es la Mesa Española de Tratamiento de Aguas, constituida en Perlora en 1996. Este junio estaba previsto celebrar en Sevilla nuestro 14 Congreso Español de Tratamiento de Aguas. 4. Potenciación del entorno. Bien podemos comenzar con unas palabras de Álvaro Flórez Estrada, el de los billetes de 25 pesetas, que nació en Pola de Somiedo y murió en Noreña, que fue miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de París. Indica algo análogo a Sófocles, simplemente que el principal recurso será nuestro trabajo, el de cada persona particular y el de las sociedades globalmente. La forma en la que la sociedad define sus objetivos y cómo distribuye el trabajo entre los ciudadanos para conseguirlo está definido en parte por lo que se llama política. Pero, ¿qué hacer para mantener y hacer crecer un sector industrial en Asturias ya desarrollado? Lucio Anneu Séneca, un hispano como Máximo Décimo Meridio, quería mencionarlo, decía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Los problemas pueden empezar entonces a ser resolubles. El fútbol es una actividad muy interesante a efectos de entendimiento social por las similitudes que presenta con otras actividades de producción en la sociedad. Podemos dar unas consideraciones muy básicas con su análogo en el fútbol. A. No perder oportunidades, como dice Simeone, partido a partido. B. Estrategia a largo plazo, evaluar modelos exitosos. Hablaba mucho de proyecto de equipo. C. Ansia de ser los mejores y serlo al competir. Todos los entrenadores, querer ganar, sudar los colores. Y D. Colaboración con otros, estrategia para ganar todos. El juego de equipo. En todo caso, como se dice en Pañeda, en Siero, en el juego de los bolos, hay que ir tirando bien los boles para no tener al final que tirarles todo a cuatriar. Supongo que saben ustedes lo que ocurre entonces, que si se tiran todos a cuatriar, se tiran fuera. Aplicaciones. La búsqueda de aplicaciones de desarrollos universitarios se ha incorporado hace unas décadas a los aspectos que la universidad puede aportar a la sociedad. Es la tercera pata después de la docencia y la investigación. Desde varios grupos de investigación hemos hecho patentes y las hemos vendido poniéndose en operación. Pero es mejorable. Necesitamos que se identifiquen más las ventajas que para los universitarios tiene el hacer y vender patentes. También hemos participado en la creación de empresas startup, aunque también tenemos que reconocer con un éxito muy limitado o más bien con muy escaso impacto. Sin duda, en nuestra universidad, Agustín Costa, del área de química analítica, fallecido este curso, ha sido la persona más reconocida en este ámbito y al que quiero aquí recordar. Y 4.3, contribución a la sociedad industrial y de servicios. Asturias es una región de traducción industrial, con un buen número de empresas y de procesos importantes. La situación actual parece indicar que China no debiera seguir siendo la fábrica del mundo, sino quizás solo de una parte. Deberemos, pues, imaginar en este momento qué se puede o qué más podemos hacer aquí en el futuro. Y adaptar las instituciones, incluyendo a la universidad, a los esquemas de este siglo para poder competir. Mi punto de vista es que todo esto es un proceso complejo en el que la universidad puede contribuir más.
no solo con las tres patas ya mencionadas, docencia, investigación y aplicaciones. Tenemos que considerar la difusión del conocimiento a la sociedad. En nuestro caso, en mi caso, ha sido, por ejemplo, ha sido muy reconfortante haber llevado la Universidad de Oviedo a Noreña durante 14 años en forma de cursos de verano. Así pues, se debe incluir una cuarta pata adicional que incluya la colaboración de la universidad con las áreas, con la sociedad y las empresas y que cristalizará en formas diferentes según las áreas. Hemos desarrollado en este contexto una herramienta con algunas características innovadoras en España como promoción de la colaboración entre empresas y de acercamiento a la universidad. Así se constituyeron la Asociación y el Clúster de Industrias Químicas y de Proceso de Asturias, AIQPA y CIQPA, a partir del año 2000. Celebramos este año 4 lustros de actividad ininterrumpida. También aquí se requieren unas palabras de agradecimiento a todos los miembros de la dirección y comisiones de AIQPA y CIQPA que han añadido su trabajo y dedicación para mejorar las empresas y también para visualizar, haciendo más atractiva esta región industrial. Aquí está el actual presidente Ignacio Vigil. De forma más puntual, quiero agradecer el reciente apoyo de algunas empresas aportando EPIs en el momento de poner en marcha los laboratorios de docencia de la Universidad de Oviedo después del estado de alarma. Optimismo. El inicio de un curso debe ser siempre optimista. Tenemos nuevas actividades y objetivos y vuelta a ver a los amigos, conocidos. Pero además, después de este verano y primavera, tenemos que ver la rosquilla y no el agujero que ve el pesimista, que decía Oscar Wilde. Hay que tener planes como los optimistas, no excusas como los pesimistas. Esto nos hará trabajar más, que es en lo que posiblemente esté el truco para conseguir objetivos. Casi al final, quiero señalar que ha sido un honor haber presentado esta lección inaugural después de una dedicación exclusiva a la universidad durante 45 años, en varias universidades, pero por supuesto en particular en la de Oviedo, mi universidad, siempre con la vista en la implicación en la sociedad junto con los intereses docente, administrativo e investigador más tradicionales. Finalmente, volviendo al principio, a los 700 años que se conmemoran de la finalización de la Divina Comedia y al excepcional año que vivimos, decía Dante que la flecha del destino, cuando se espera, viaja lenta. Así que desde el infierno el camino será largo, nos recuperaremos, tendremos mucho tiempo de ingeniería de procesos y para seguir soñando con acompañar a Beatriz por los 9 círculos concéntricos del paraíso. Quedan aún en esta lección 2 cosas. La más importante, los agradecimientos. Permítame, al menos, dada la escasez de tiempo, como ejemplo indicar a mis padres, a mi maestro de Pañeda, don Víctor, a la Facultad de Química y a mi grupo de investigación, en particular a los 45 doctores que he formado, varios profesores y catedráticos en universidades españolas y extranjeras. Y lo más útil, las referencias de esta lección. Gracias. Muchísimas gracias, Mario.